Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda de los sábados. Hoy con un invitado muy especial desde Uruguay, Rubén de los Santos, con un tema bien especial que se llama la ley del progreso, una de las leyes que ha revelado el Espíritu de verdad. Rubén es trabajador y dirigente del espacio Allan Kardec de Montevideo, en Uruguay. Es trabajador del grupo Iberoamérica Espírita ITV, Esperanza Uruguay, que realizan transmisiones por YouTube y Facebook. Es trabajador espírita desde hace 15 años. Su profesión es contaduría pública. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con Rubén, puesto que nos ha abierto las puertas internacionalmente. Hemos podido hacer, gracias a él, charlas internacionales, así que muy agradecidos. Como todo tema espírita, vamos a iniciar con una oración. Le pedimos a nuestra hermana Alina Barbosa desde Chile que nos dirija esta elevación de pensamiento. Alina, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Pedimos a todos, cierren sus ojos, respiren profundo y eleven su pensamiento a Dios, a nuestro hermano mayor Jesús, a nuestros guías y protectores espirituales, agradeciendo primero que todo el día, la oportunidad de estudio, de fraternidad, de aprendizaje, iluminando todos los hogares, corazones, almas, pensamientos, elevando todo nuestro sentimiento de amor y agradecimiento. Pedimos por los necesitados en general, por nuestras familias, y agradecemos la ayuda y el apoyo espiritual para nuestro hermano Rubén esta tarde, para su inspiración, su cuidado, su protección, su dirección en todo lo que nos va a transmitir sobre la ley del progreso. Gracias, que así sea. Gracias. Gracias, Alina, muy amable. Y Rubén, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya, adelante. Bueno, muchas gracias, Abel, muchas gracias a todos los que están presentes. El que agradece soy yo por esta invitación. Es la posibilidad de compartir con ustedes, con la gente de Colombia y de Venezuela. En este caso también tenemos a Ana y tenemos a Lina. Entonces el que agradece soy yo estas oportunidades, porque yo creo que todos nos alimentamos de esa buena energía que nos traen las reuniones espíritas, ¿no? Donde el conocimiento nos trae luz y nos ayuda a seguir este camino que para todos es con dificultades, ¿no? Porque vivimos en un mundo de pruebas y expiaciones donde sea una o sea otra la dificultad, pero todos tenemos. Entonces para mí es muy, muy lindo poder estar acá con ustedes. Así que soy yo el que agradece la invitación, ¿no? Hoy vamos a ver la ley del progreso, que es una de las leyes morales contenida en el Libro de los Espíritus, que fue el primer libro espírita publicado en 1857 por Allan Kardec. El Libro de los Espíritus se divide en 4 partes, llamada 4 libros, libro 1, libro 2, libro 3 y libro 4. La tercera parte se dedica justamente al tema de las leyes morales. Y según las enseñanzas de los espíritus, Allan Kardec clasifica esas leyes morales en 10, que son ley de adoración, de trabajo, de reproducción, de conservación, de destrucción, de sociedad, de progreso, de igualdad, de libertad y la ley de justicia, amor y caridad. Entonces hoy nos vamos a detener, como yo decía, en la ley del progreso, ¿no? Que es una de las leyes morales. La moral es el conjunto de reglas que constituyen las buenas costumbres. Es la regla del buen proceder, como dicen los espíritus que participaron de la codificación espírita. Los espíritus superiores nos revelan que la moral es adquirida paulatinamente
a través de las múltiples encarnaciones. A medida que vamos distinguiendo entre el bien y el mal, nos vamos moralizando. Y al ir moralizándonos, vamos progresando. Tenemos que pensar siempre que somos espíritus, no carne. Temporariamente usamos un envoltorio corporal. Entonces, a través de esas múltiples encarnaciones en que venimos nosotros como espíritus unidos a un cuerpo, es que vamos progresando y así vamos comprendiendo mejor esas leyes divinas. Por eso es fundamental pensar en las diferentes encarnaciones, no solamente en una encarnación. El conocimiento de las leyes divinas es proporcionado a la humanidad de forma gradual pero constante a través de espíritus superiores que encarnan para promover reformas en los diversos campos del conocimiento. La humanidad progresa indudablemente gracias a sus propios esfuerzos, a su propia inteligencia, pero si solo fuera por sí misma, el progreso sería lento. Por eso Dios nos manda espíritus más evolucionados que promueven esos adelantos. Es como cuando uno estudia. Si uno no tuviera la guía de un profesor, el conocimiento adquirido sería de una forma mucho más lenta que teniendo esa guía, ¿no? Y podemos tener buenos o malos profesores, así como en la vida podemos tener buenos o malos ejemplos de nuestros padres, de otros familiares y en general de nuestro entorno, ¿no? Rubén, sí. Una pregunta. ¿Tú has tratado de pasar la diapositiva o todavía estamos en la primera diapositiva de leyes morales? No, todavía en la primera porque no. Perfecto. ¿Está? Era la pregunta, ya. Ahí está. Adelante. Bien. Todos los pueblos han tenido sus hombres destacados que vivieron en diferentes épocas para dar un impulso justamente a la humanidad, ¿no? Jesús es el mayor revelador de esas leyes divinas que hemos tenido. En el caso de Jesús, él no solamente enseñó, sino que representó un ejemplo de todo aquel mensaje que transmitía. Entonces, a través de estas leyes morales y en general en el libro de los espíritus nos enseñan que Dios nos impone pruebas. ¿tá? No es que Dios nos imponga pruebas particularmente a cada uno de nosotros, sino que esa inteligencia superior a la que llamamos Dios ha establecido leyes espirituales que rigen nuestra vida. Entonces, a través de esas leyes espirituales nos van imponiendo pruebas, las cuales debemos ir pasándolas. Superando esas pruebas, adquiriremos conocimientos que nos permitirán llegar a ser espíritus puros. Y el día que lleguemos a ser espíritus puros, vamos a gozar de una felicidad que todavía no podemos comprender por nuestro grado de evolución. Nos dicen los espíritus que algunos aceptan con más sumisión esas pruebas, llegando más rápidamente al objeto de su destino. Otros reniegan de la situación que les toca, distanciándose más del objetivo porque se rebelan ante esa situación. Y esa rebeldía les produce enojo, ira, y esos malos sentimientos los hace actuar mal. Todos podemos conocer esas leyes divinas, pero no todos podemos entenderlas, por lo menos en su totalidad. Ir entendiéndolas hace parte de nuestro progreso, porque nuestra inteligencia se va desarrollando y vamos adquiriendo más y más conocimientos. Y al ir desarrollándose la inteligencia, vamos entendiendo más la diferencia entre el bien y el mal. Hay muchas cosas que por nuestro grado de evolución todavía no podemos comprender. Por ejemplo, cómo es Dios, cómo es un universo infinito y tantas cosas. Un día vamos a entenderlo. Eso hace parte de nuestro progreso. Entonces, yendo al principio, lo que decía, Dios nos crea a nosotros. Crea en primer lugar lo que se llaman los principios espirituales, que son principios inteligentes que no tienen conciencia. Eso es lo que diferencia al principio espiritual del espíritu, la conciencia. Entonces, ese principio espiritual comienza su caminata espiritual. Primero pasa por el reino mineral. Primero pasa por el reino mineral,
para adaptarse al medio ambiente, al clima, a los cataclismos, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Luego empieza a desarrollar sus instintos, comenzando a moverse en el mundo vegetal. Vemos, por ejemplo, cómo las plantas buscan la luz, o cómo hay plantas que han desarrollado otras formas de alimentarse, como las plantas carnívoras. Eso es el desarrollo del instinto de supervivencia. Luego que completa su fase en el reino vegetal, el principio espiritual comienza a animar cuerpos de animales. Entonces pasa a desarrollar ese instinto en el reino animal. Nos dice el espíritu André Luis en el libro Evolución de dos mundos, que el principio espiritual lleva unos 1500 millones de años en su etapa evolutiva en el reino animal, solamente en el reino animal, desde que empieza a moverse entre los animales unicelulares y luego sigue desarrollándose en esa escala animal hasta llegar a los más inteligentes. O sea, poniéndole un poquito de humor, ¿no? Que cuando una persona se saca años, por ejemplo, ¿no? Se saca 10, 15 años, si uno tuviera conciencia como espíritus, uno pensaría, bueno, sacarnos 10 o 15 años no nos hace más jóvenes, ¿no? Porque quizás, y perdón que lo diga, pero quizás ya tenemos 2 millones de años de edad, ¿no? Bien, entonces, a ese principio espiritual, cuando alcanza su desarrollo en los instintos, Dios o las leyes espirituales le otorgan la conciencia y se transforma en espíritu. Entonces, vamos a ver cómo empieza todo según el libro de los espíritus. En la pregunta 115, Kardec pregunta, ¿hay espíritus que fueron creados buenos y malos? Y los espíritus responden, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes. Entonces, la primera vez que encarna un espíritu, encarna, como dice ahí, siendo sencillo e ignorante, ¿no? Sin conocimientos de ningún tipo, ni científicos, ni morales. No tiene todavía desarrollada la parte moral. Esto es importante tener claro, porque quiere decir que al inicio solamente actúa como los animales, solo actúa por instintos, y los actos que dañen a otro no le van a provocar arrepentimiento. Por ejemplo, un animal mata para comer, no se arrepiente, ¿no? Un cavernícola mataba también para comer, y quizás cometía algún otro acto, como matar a un vecino para robarle la comida, pero en esa primera encarnación no tenía desarrollada la parte moral, entonces no sentía arrepentimiento. Yo puse acá dos figuras, una con cuerpo de hombre y otra con cuerpo de mujer, simulando la primera encarnación de un espíritu, ¿no? Nosotros no sabemos con qué sexo viene la primera vez, si viene con el sexo, con el cuerpo de un hombre o con el cuerpo de una mujer, porque sabemos que el cuerpo va a ser definido según lo que tenga que vivir el espíritu, ¿no? Entonces, la primera vez viene con cualquier cuerpo. Las enseñanzas espíritas nos dicen que el espíritu no tiene sexo, ¿tá? Va a encarnar según lo que tenga que vivir. Vamos a continuar con la pregunta 115. 115 del libro de los espíritus, que dice así: los espíritus serían en su origen como los niños, ignorantes y sin experiencia, adquiriendo poco a poco los conocimientos que les faltan, recorriendo las diferentes etapas de la vida. Y los espíritus nos responden, sí, la comparación es justa. El niño rebelde permanece ignorante e imperfecto. Sigue parte de la respuesta y al final dice, sin embargo, la vida del hombre tiene término y la de los espíritus se extiende en el infinito. Entonces, vemos en la primera parte de la respuesta que en las primeras encarnaciones somos como niños, que no tenemos experiencias, no tenemos conocimientos y no diferenciamos bien entre el bien y el mal. Entonces, ahí vemos la similitud de actuar como actúan los animales, ¿no? Así actuábamos nosotros en las primeras encarnaciones. Y en la segunda parte dice, la vida del hombre tiene término.
y la de los espíritus se extiende en el infinito. Y ahí está la clave de nuestro progreso, ¿no? Somos espíritus inmortales. No somos eternos como Dios. Dios es eterno porque no tiene ni principio ni fin. Nosotros tuvimos nosotros tuvimos inicio cuando fuimos creados por Dios. Entonces, somos inmortales. Tuvimos inicio, pero no tendremos fin. O sea que viviremos para siempre, ¿no? Eso para mí es, no sé, un motivo de alegría impresionante, ¿no? Saber que nunca vamos a morir. ¿Qué es lo importante acá? Asimilar la idea, sentir la idea de que somos inmortales. A partir de ese momento, nuestra vida cambia. Se dice que el mayor problema para la mente humana es el tema de la muerte física, ¿no? Ya que la persona se enfrenta con la idea de que se termina todo lo que ha construido por años y años. Nosotros, que hemos conocido el espiritismo, tenemos que agradecer por esta enseñanza, ¿no? Esta enseñanza de saber que somos inmortales. Que ya en el siglo XIX, Allan Kardec presentó pruebas de la inmortalidad del espíritu. Si uno asume esa idea, es impresionante. Como decía, para mí cambia la vida, ¿no? Por eso es muy importante el estudio. El estudio nos va haciendo sentir esas ideas. Y más con la doctrina espírita que tenemos, que es una fe, presenta una fe razonada, con lógica, pasando todo por la razón, con comprobaciones científicas. Entonces es una fe que tiene sustento, ¿no? Entonces, saber que somos inmortales nos permite pensar, por ejemplo, que podremos estar siempre con todos los seres queridos con los cuales formamos o podremos formar una familia espiritual en el futuro. Una familia espiritual es aquella que no se interrumpe con la muerte física, ¿no? Nosotros tenemos la familia sanguínea, que es aquella en la que están nuestros familiares de sangre, digamos, o por adopción, digamos, pero la familia espiritual es aquella que se forma por afinidad, ¿no? Mis padres fallecieron hace unos años, ¿no? Y yo todos los días oro por ellos y por otras personas, y tengo la certeza absoluta que me voy a encontrar con ellos. Entonces, eso es algo que tengo que agradecer también al espiritismo, porque nos regala esa esperanza del reencuentro, la esperanza de un futuro lindo con los seres queridos que tenemos. Que sea mejor ese futuro depende de cada uno de nosotros. En este caso que yo decía, va a depender de mi actitud y la de mis padres. Porque para que nos reencontremos pronto, tenemos que tener más o menos un mismo nivel de evolución. Nosotros acá en el mundo corporal estamos todos mezclados. En la familia hay todo tipo de personas o de espíritus, buenas, malas, más elevados, menos elevados. En el trabajo también hay todo tipo de personas. En el vecindario también hay todo tipo de personas. Pero en el mundo espiritual nosotros somos atraídos según nuestro nivel de evolución. Entonces allá no estamos todos mezclados. Un criminal no va a estar mezclado con un espíritu más elevado. Un espíritu más elevado podrá ir en una misión a ayudar a esas personas que han actuado mal, pero no es que vayan a compartir la misma colonia o la misma ciudad, ¿no? Entonces, igualmente tenemos que tener claro que esas despedidas, aunque demoren un tiempo por ese nivel de evolución, nunca son tan grandes si nosotros los miramos con la mirada del espíritu, con una visión espiritual. Porque si nosotros pensamos que dentro de 50 millones de años, por ejemplo, vamos a estar vivos, y ahora demoramos de repente un siglo en reencontrarnos con nuestros seres queridos, comparando un siglo con esos 50 millones de años o 100 millones de años, de repente son segundos, ¿no? Entonces, vamos a volver al tema de las primeras encarnaciones. Como yo decía, encarnamos al principio como hombres primitivos o como mujeres primitivas, como niños, ¿no? Que no sabemos diferenciar bien y el mal.
como un niño, porque el niño no mide las consecuencias, ¿no? De repente un niño chiquito, bien chiquito, imagínense, sin querer mata un pajarito, por ejemplo, quizás no se sienta mal porque no mide las consecuencias. Y a nosotros nos pasaba lo mismo también cuando teníamos algún acto de ese tipo, porque por lo que yo decía hoy, no estaba desarrollado el aspecto moral. Entonces, vamos a volver a la figura de estos dos espíritus que empezaron a encarnar. Ellos continúan encarnando. Acá yo puse aleatoriamente los cuerpos de hombres o mujeres, porque no sabemos cómo va a encarnar y, como yo decía hoy, va a depender de lo que tenga que vivir, de lo que tenga que pasar el espíritu, ¿no? Entonces, eso ahí es totalmente aleatorio. Una de las cosas que nos enseña el espiritismo también es que todos traemos el germen del progreso, el cual vamos a desarrollarlo a través de las diferentes encarnaciones. A través de esas diferentes encarnaciones, nuestro pensamiento va cambiando, ¿no? Como yo decía hoy, porque se va desarrollando la inteligencia y vamos comprendiendo mejor las cosas. Vamos a pasar a otra pregunta del libro de los espíritus, donde Kardec pregunta: ¿por qué los espíritus no enseñaron en todos los tiempos lo que enseñan hoy? Y los espíritus responden: vosotros no enseñáis a los niños lo que a los adultos, ni dais al recién nacido un alimento que no podría digerir. Cada cosa a su tiempo, ¿no? Entonces, nosotros hace 2000 años, por ejemplo, estábamos en lo que sería una infancia espiritual, donde el espíritu no tenía, los espíritus, mejor dicho, no tenían desarrollada mucha la inteligencia. Entonces, de cierta forma se comportaban como niños, porque creían todo, ¿no? Y para ver eso, vamos a ver algunos ejemplos de cómo pensábamos nosotros en nuestras primeras encarnaciones, para ir entendiendo mejor la ley del progreso. Comparémonos cómo estamos ahora y cómo estábamos en la antigüedad. En el siglo XVIII a.C., en Babilonia se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿tá? Lo que se llamó la teoría geocentrista de Ptolomeo. Unos siglos después, en el siglo IV a.C., Aristóteles, ¿no?, decía que la Tierra se encontraba estática en el centro del universo. Recién en el siglo XVI vino la teoría que es la que está vigente ahora, ¿no?, que fue apoyada por Galileo Galilei, que es la teoría heliocentrista, que dice que el Sol es el centro y alrededor de él giran los planetas, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que dicen ahí, nosotros debemos haber pensado, porque cuando uno dice la humanidad pensaba de tal forma, la humanidad, ¿quiénes son? Nosotros. No es que eran unos espíritus hace 3000 años, unos espíritus hace 500 años y nosotros ahora. No, nosotros estuvimos en diferentes épocas de la humanidad. Eso es la reencarnación, ¿no? Otro ejemplo de la evolución del pensamiento, ¿no? Habrán leído por ahí cuando le decían a Colón, cuando Colón inició el famoso viaje, ¿no?, que terminó con el descubrimiento de América, le decían que él iba a viajar y en determinado momento iba a llegar al final del mundo, y ahí iba a caer en un abismo lleno de serpientes gigantes. Esto parece gracioso hoy en día porque hay más conocimiento, hay científicos que prueban también lo que dicen, pero en aquella época la humanidad creía, por eso yo decía la infancia espiritual, era como si fueran niños espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿cuántas leyes físicas habrá que no conocemos? Cada poco tiempo se descubre una partícula más chica en el cuerpo humano con todas las propiedades. Entonces, deben haber muchas cosas todavía que nosotros no conocemos. Yo quiero comentar unos casos de un artículo que muestra cómo ha cambiado el pensamiento en la humanidad, o sea, cómo ha cambiado nuestro pensamiento en cuanto al embarazo y a las relaciones de pareja.
Y el primer caso, ¿no? Es el de los indios cunas en Estados Unidos, que tenían la costumbre de elegir el sexo del bebé. Entonces ellos creían que cuando se tomaba un té preparado en base a una flor que tenía el formato de los genitales femeninos, nació una niña. Y cuando tomaban un té preparado en base a una flor que tenía la forma de los genitales masculinos, ahí tenían un varón. La flor se llamaba... bueno, se me fue el nombre acá. Se me fue el nombre de la flor. Pero esa era una creencia, ¿no? Después, sobre el momento de los partos. Algunos pueblos recomendaban a la mujer que gritara muy fuerte en el momento de dar a luz. Y otros pueblos encontraban eso inadmisible. Entonces, lo que hacían era darle a la mujer embarazada un té preparado en base al corazón de la iguana, porque la iguana es un animal que aunque le peguen no emite ningún sonido. Entonces ellos creían que con ese té se podía trasladar la cualidad de la iguana a la mujer. Y después hay otra historia también que ocurre en la antigüedad en Siria, donde cuando una mujer iba a dar a luz, la ponían sobre una manta. Entonces 4 hombres, uno en cada punta, levantaban esa manta y la sacudían hasta que el bebé empezaba a aparecer. Entonces, como vemos, hemos cambiado de idea porque eso la humanidad creía. ¿Y la humanidad quiénes eran? Nosotros, ¿no? Creo que ninguno se va a acordar de haber pensado eso, pero lo pensábamos. Entonces, no pensábamos lo mismo hace 1000 años, ni hace 3000 años, y con seguridad no pensaremos lo mismo dentro de 100 millones de años. Entonces, no son las leyes naturales las que cambian, es nuestro pensamiento el que va cambiando, porque nosotros vamos progresando, nuestra inteligencia se va desarrollando y vamos entendiendo mejor cómo funcionan las leyes físicas y las leyes morales. Cada uno de nosotros ya estuvo en un estado primitivo. Quizás fuimos uno de los que creía que nuestro planeta se terminaba, como vemos acá en la imagen de lo que le decían a Colón. O quizás fuimos algunos de los que sostenían la manta, ¿no? Hasta que la mujer tuviera familia. Entonces, para seguir progresando, lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo cada encarnación. Son oportunidades que se nos presentan para evolucionar, ¿no? Y por ende para llegar a esa felicidad tan prometida. Los espíritus nos dicen, los espíritus nos dicen en el libro de los espíritus que el progreso se da en 2 aspectos, en el aspecto intelectual y en el aspecto moral. ¿Cuál viene primero, según los espíritus? El progreso intelectual, porque el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia es el que nos permite ir diferenciando mejor el bien y el mal. Y cuando optamos por el bien, ahí es que nos moralizamos, ahí es que progresamos moralmente. Según las enseñanzas espíritas, ¿no? ¿Cuál es el camino? Estudiar, ¿no? Estudiar las enseñanzas espíritas, entenderlas, aplicarlas, y bueno, y ahí llegaremos a ser felices con la aplicación, ¿no? ¿Cuál es la parte más difícil? Aplicar, ¿no? Porque todavía todos tenemos, si vivimos en este mundo, que es un planeta donde habitamos espíritus imperfectos, todos tenemos todavía defectos, todos tenemos todavía aspectos a corregir. Entonces, todos tenemos aspectos a corregir, perdón. Nos decía Chico Xavier, ¿no? Nos decía Chico Xavier, ese gran médium brasilero. Jamás vi en mis... Perdón, pero me tapa el Zoom.
jamás vi en mis contactos con el mundo espiritual un espírita que me dijera que estaba contento con su situación. Todos lamentaban, y mucho no haber hecho todo lo que podían mientras estaban encarnados. Entonces, es muy importante aprovechar esta encarnación para que nos vayamos por lo menos un poquito mejor de lo que vinimos. Los espíritus nos dicen que nosotros podemos salir de esta encarnación igual en cuanto a progreso o mejor. Nunca vamos para atrás. Pero es muy importante porque cuando estamos en el mundo material nos distraemos a veces por las tentaciones que hay de las cosas materiales. Y cuando llegamos al mundo espiritual, ahí es que pasa acá lo que dice Chico Xavier, ¿no? Que todo el mundo se arrepiente de no haber aprovechado más esa encarnación. ¿Cuál es el principal obstáculo para que nosotros progresemos, para que aprovechemos esta encarnación? El orgullo y el egoísmo. Eso nos dicen los espíritus. Nosotros por ahora somos espíritus imperfectos. Hay una clasificación muy simplificada que estoy presentando acá, que está en el libro de los espíritus, que nos dicen que el tercer orden de espíritus es el de los espíritus imperfectos, donde estamos nosotros. Cuando evolucionemos un poco más, pasaremos al segundo orden, que son los espíritus buenos, y por último, en primer lugar, perdón, los espíritus puros. ¿Cómo es que podemos saber la evolución de un espíritu? Esta escala, nos dice Kardec en el libro de los espíritus, que está preparada según las cualidades o virtudes que ha conquistado un espíritu y las imperfecciones que aún tiene que superar. Entonces, si nosotros queremos analizarnos, por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿cómo están mis cualidades o virtudes? ¿Qué tan caritativo soy? ¿Qué tan solidario soy? ¿Qué tan humilde soy? ¿No? Y de la misma forma, por el lado de los defectos, ¿qué tan rencoroso soy? ¿Qué tan egoísta soy? ¿Qué tan orgulloso soy? Entonces, eso nos va a mostrar lo que tenemos que superarnos. Volviendo al ejemplo hoy de aquellos dos espíritus que empezaron su caminata espiritual solos, a medida que uno va encarnando, como decíamos, uno va progresando. Ese progreso lo hace a uno ser más tolerante. Quien sabe, en esta encarnación, nosotros aceptamos cosas, somos más tolerantes que hace 2000 años, con seguridad, cuando no aceptábamos muchas cosas, éramos más intolerantes. Entonces, cuando uno se vuelve más tolerante, uno va aceptando más al otro y nuestra familia espiritual va aumentando. Supongamos, veamos el caso del primer espíritu. Tuvo las 3 primeras encarnaciones solo y en la cuarta, bueno, ya formó un grupito con otros 2 espíritus, formó una familia espiritual de 3. Más adelante se agregó otro espíritu y pasaron a ser 4 espíritus esa familia espiritual. Recordando que familia espiritual es aquella que sobrevive en el tiempo, ¿no? No tiene relación con la familia corporal o sanguínea. Y el segundo espíritu tuvo 3 encarnaciones también, después formó una familia de 3 y después formó una familia de 5, ¿no? Entonces va creciendo. Nosotros a medida, como decía, que evolucionamos, vamos siendo más tolerantes, entonces nuestra familia espiritual va aumentando. Ahí vemos que la familia espiritual del primer espíritu creció, ¿no? Y la familia espiritual del segundo también. Ahí nosotros vemos también la ley del progreso. Y al final, todas se juntan en una. Cuando lleguemos a ser espíritus puros, vamos a formar una gran familia espiritual que va a habitar nuestro planeta. Como decía Jesús, habrá un solo rebaño y un solo pastor. O, como decía Chico Xavier también, habrá una sola religión con el nombre de fraternidad. La fraternidad es la que va a imperar, ¿no? Todos vamos a ser hermanos. Entonces, resumiendo lo que he presentado hoy, no encarnamos para pasar unas vacaciones.
Somos seres inmortales que vivíamos antes del nacimiento y viviremos después de la muerte física. Estamos acá con el objetivo primordial de progresar. Necesitamos vencer el egoísmo y el orgullo, los que son generadores de todos los males humanos. Debemos vivir en armonía con personas de nuestro entorno, superando diferencias del pasado o del presente. Y la vivencia de las virtudes evangélicas constituye un ejercicio diario indispensable. Entonces, 3 ideas fundamentales de esta presentación son la inmortalidad del espíritu. Sabemos que somos inmortales. Tenemos seguridad que somos inmortales. Tenemos que trabajar en nosotros, en sentir esa idea. Como yo decía hoy, nuestra vida cambia. Nosotros pasamos a mirar las cosas con una visión espiritual y no corporal. Mirar las cosas con una visión corporal sería pensar solamente en las consecuencias que tienen los actos en esta encarnación. Pensar con una visión espiritual es ver las consecuencias de todo con ese sentido de inmortalidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo en esta vida tengo un serio conflicto con una persona. Si yo fuera materialista, si yo mirara todo con una visión material, quizás yo tendría la esperanza de que esa persona se fuera a vivir a otro país o que yo me fuera a vivir a otro país y nunca más verla. Eso si tuviéramos solo una vida corporal. Pero no tenemos solo una vida corporal. Nosotros con la visión espiritualista sabemos que si esa persona se va a vivir a otro país, nosotros en el futuro podemos seguir teniendo conflictos con esa persona. Sea en el mundo espiritual, sea en una próxima encarnación, mientras no tengamos resuelto el problema, o quizás sea ahora, a través de los sueños espirituales. Nosotros cuando dormimos nos encontramos con otros espíritus, de encarnados o de desencarnados. Entonces, todo cambia cuando nosotros asumimos la idea de que somos espíritus. Segundo aspecto fundamental de esta charla es que la humanidad en sus diferentes épocas somos nosotros. Eso tenemos que asumirlo. Nosotros somos los que estamos progresando. Y se refleja en que la humanidad va progresando. Nosotros antes éramos espíritus mucho más ignorantes que ahora. La humanidad era más ignorante. En el futuro sabremos más cosas. La humanidad sabrá más cosas. Y por último, tener en cuenta, analizar el tamaño de nuestra fe, ¿no? ¿Qué tan importante es nuestra fe en nuestra vida? ¿Nos sustenta? ¿Nuestra fe nos sustenta? Nosotros tenemos, como yo decía hoy, a la doctrina espírita, que es una fe razonada. Es una fe que nos ha presentado pruebas, comprobaciones científicas. Y aparte, que todo lo pasamos, como dice Kardec, por el tamiz de la razón. Todo tiene lógica. Entonces, el tamaño de nuestra fe va a estar en proporción directa con nuestro compromiso, con nuestra reforma interior y con nuestro compromiso de hacer el bien. Porque por ahí pasa la cosa, ¿no? Como lo dicen los espíritus, fuera de la caridad no hay salvación. Si nosotros vivimos egoístamente, no vamos a sentirnos bien. Nuestra conciencia va tomando nota de esos resultados. Entonces, recordar siempre esta frase muy linda de Kardec que dice: nuestra felicidad será directamente proporcional a la felicidad que le hagamos a los demás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Yo quisiera hacerte una pregunta que me ha surgido hoy en tu charla. Dale. Nos hablaste de los diferentes encarnaciones y que elegimos según nuestras necesidades los diferentes sexos, que el sexo no es del espíritu, sino del cuerpo. Pero definitivamente no hay que negar que los espíritus tienden a
a tener una polaridad. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento ese espíritu elige esa polaridad definitiva? Por ejemplo, a un Jesús no lo imaginamos como una dama. A una María, que también es un espíritu muy evolucionado, no le imaginamos como un caballero. Entonces, pienso que en algún momento el espíritu debe decidir, debe elegir una polaridad sexual. ¿En qué momento será esto? No, nosotros tenemos la imagen de Jesús como hombre y la de María como mujer, porque así vinieron cuando vinieron con la misión de traernos esa buena nueva que es el Evangelio, ¿no? Pero el espíritu, como dicen las enseñanzas espíritas, no tiene sexo. Jesús no tiene formato de hombre y María no tiene formato de mujer. No hay en ningún lugar donde se nos diga eso. Los espíritus, el tema del sexo es un tema corporal que lo usamos mientras estamos encarnados, pero después en el mundo espiritual no existe el sexo, digamos. No es que nosotros vayamos a ser después, bueno, para siempre hombres o para siempre mujeres, ¿no? No encontramos eso, yo por lo menos no lo he encontrado en las enseñanzas espíritas que diga eso, ¿no? Es lo que elegimos el cuerpo por eso, según lo que tengamos que pasar acá. No sé si fui claro, no sé si es suficiente la respuesta. Sí, para reflexionar en todo caso, para seguir reflexionando. Bueno, ¿quién más del público quiere decir algo, quiere preguntar algo sobre este tema de la ley del progreso? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría agradecerle a Rubén. Me gustó mucho la amplitud, la apertura que hiciste de esa ley de progreso desde el inicio hasta todo lo que son sus cambios. Y cuando estabas hablando de todos esos cambios que han habido de ideologías, me acordé que no existía la física cuántica, ni siquiera. O sea, hemos ido evolucionando en esa inteligencia y en esa apertura de mente por las mismas investigaciones, por la misma evolución de esos espíritus que también estamos conscientes que pueden estar en otros planetas más avanzados y que deciden reencarnar en el planeta Tierra para dar ese granito de arena y ese impulso, como sucedió también con las sustancias radiantes, que también fueron descubiertas y más en manos de una mujer, para que fuera más difícil en su época que creyeran en ella. Entonces, bueno, era eso a lo que quería también hacer referencia. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias. Las cosas que todavía descubriremos, ¿no? Que descubrirá la humanidad y que todavía no conocemos, ¿no? Por algo tenemos que recordar también que según las enseñanzas espíritas, nuestro planeta está en la segunda etapa de las 5 por las que atraviesan los planetas, ¿no? O sea, pasamos la etapa del mundo primitivo, ahora estamos en la de pruebas y expiaciones, pero nos quedan 3 etapas más. Eso nos muestra también que todavía nos falta mucho por aprender, mucho por progresar, ¿no? Entonces, ahí vendrán nuevos descubrimientos también. Sí, Rubén. Y bueno, ahorita le damos la palabra a Rodolfo Ferreras. O solamente una cosita más antes de darle la palabra a Rodolfo. Que la misma doctrina espírita encarna esta ley del progreso, ya que no todo fue dicho por Kardec y después de un tiempo, como tú citaste muy bien hoy a Chico Xavier y otros medios y otros espíritus que han complementado, no contradicho, sino complementado las enseñanzas de Kardec. O sea que la misma doctrina espírita ha sido progresista, ha estado haciendo de tiempo en tiempo, así también como lo explicaba Kardec, revelaciones cuando la humanidad ha estado preparada para una nueva revelación. Rodolfo Ferreira, adelante.
¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Hola Rodolfo, qué alegría. Vamos a decirle a los demás presentes que Rodolfo es de Uruguay también, compañero de trabajo acá en Uruguay. Sí, sí. Sí, no, pero además te voy a hacerle una pregunta que es real, que la tengo realmente como una, que a veces me confunde un poco, ¿no? Porque decimos, y en la ley de progreso está, obviamente, y tú bien lo dijiste, que viene primero el adelanto intelectual y después el moral, ¿no? A veces a mí me asombra un poquito ver cómo hay personas que aparentemente, digo obviamente aparentemente porque uno no conoce toda la trayectoria de vida espiritual de esa persona, ¿no? Son tan avanzadas moralmente y sin embargo intelectualmente no. Espero no complicarte con la pregunta, porque esa no es la idea. No, no, Eso, no. es solamente una reflexión en voz alta que yo me hago, ¿viste? Claro, sí, sí. Este, tal vez pienso yo que tal vez esa persona ya tenga un adelanto intelectual que no lo manifiesta en esta encarnación, ¿no? Se me Claro. ocurre a mí, no sé qué pensás tú. Sí, sí, claro, ahí está. Tenemos los dos desarrollos, como tú decías, el intelectual y el moral. El moral se refiere a las virtudes conquistadas. Entonces, después que un espíritu conquista una virtud, no la puede disimular. Por ejemplo, pensemos un ejemplo, un espíritu que aprende a ser caritativo. En la encarnación siguiente, él no va a ser egoísta porque ya tiene esa virtud conquistada, la de la caridad. Entonces, él va a ser naturalmente caritativo. En cambio, el aspecto intelectual puede permanecer dormido en una encarnación. Supónganse que una persona fue muy estudiosa, muy inteligente en una encarnación, pero en esta encarnación lo que él planifica es eh, mejorar los vínculos con algunos integrantes de su familia. Y se vienen como una familia re humilde que no tienen mucho derecho a estudiar, por ejemplo. Entonces, él podrá mostrarse como inteligente, pero no van a mostrarse todos esos conocimientos. Esos conocimientos permanecen en la memoria del espíritu, en nuestro inconsciente, pero no van a aflorar ahora, porque él quizás estudió solo la escuela primaria, entonces no tiene tantos conocimientos. Ahora, el aspecto moral no se puede disimular. El que es bueno ya lo conquistó, no va a pasar a ser un ser malo. ¿Vieron? Yo voy a poner un ejemplo muy personal, muy personal. Mi madre era una persona buenísima, desencarnó hace unos 6 años, más o menos. Era una persona buenísima, sí, buenísima. Sin embargo, estudió hasta 4.º año de la escuela, solamente. Eh, Ellos vivían en campaña en aquella época, ¿no? Estoy hablando de la década de 1940, más o menos, ¿no? Entonces, estudió solamente hasta cuarta. Mi madre no tenía muchos conocimientos culturales así, pero era una persona súper buena, pero que ayudaba a todo el mundo la quería. Entonces, con el ejemplo de mi madre, a mí me quedó tan claro eso, porque mi madre sería una persona que en encarnaciones anteriores habría conquistado esa virtud, la de ayudar, la de ser caritativa. Sin embargo, en esta encarnación, por determinadas circunstancias, lo que ella eligió fue venir ahí, con esa familia que solamente le permitiría estudiar hasta cuarto. Quién sabe, mi madre, o quién sabe no, con seguridad, porque el desarrollo intelectual va primero, mi madre tiene muchísimos más conocimientos en su inconsciente, en su memoria espiritual, que no los presentó en esta encarnación. Pero los tiene, pero los tiene. Sí, Ahora, el sí, aspecto moral no se puede disimular. Si la persona pasó a ser caritativa, no va a ser egoísta después. Ya es, como dice Kardec ahí en la clasificación de los espíritus, es por las cualidades que ha conquistado. Después que uno conquista una virtud, no la pierde. Si yo paso a ser caritativo, yo no voy ya es mi naturaleza ser caritativo, no voy a ser egoísta después. No sé si más o menos, Rodolfo. sí, 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 yo sospechaba eso, sospechaba, ¿tá? Igual quería que tú me lo confirmaras.
Además creo que en el centro espírita a veces se ve eso, ¿no? Viene gente muy humilde, incluso con poca escolaridad o lo que sea, y tiene una facilidad para interpretar cosas de la doctrina muy grande. La doctrina no es sencilla a veces, Claro. ¿no? Tenemos que entender eso, ¿no? Porque como hay que estudiarla, hay cosas que a veces no son... Y sin embargo esas personas se manejan muy bien con ese aprendizaje. Así que sí, muchas gracias, Rubén. No, gracias a ti, Saludos. por acompañarnos. Por favor, por favor. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta o hacer alguna participación sobre el tema? Sí. Buenas noches. Hola Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches, Muy Ciro. buenas noches. Felicito a mi estimado hermano Rubén. Excelente su exposición. Y con relación al tema de si el espíritu puede venir como hombre o como mujer, nos dice el libro de los espíritus que eso le importa muy poco al espíritu. Puede elegir venir como mujer, puede venir como hombre. Otra cosa que hemos recibido instrucciones de los espíritus, que la mayoría de nuestros hijos, no es una regla general, pero sí bastante, muy aceptada, de que la mayoría de nuestros hijos en otras existencias fueron enemigos nuestros y volvieron a nosotros para devolver amor y como sabemos nuestros hijos, bueno, nosotros los queremos muchísimo. Entonces se está devolviendo, pues ese es el progreso del espíritu, pues, con el vínculo familiar. En ese caso tenemos, por ejemplo, en el caso del tercer libro que le dictó el espíritu de Andrés Luis a Francisco Cándido Xavier, como es Misionero de la Luz, ahí encontramos el capítulo Cómo se reencarna, la historia de Segismunda. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, felicito a mi estimado hermano Rubén. Bueno, No, muchas gracias, Ciro, por tus palabras. Muchas gracias, ¿tá? Y por acompañarnos acá. Muchas gracias. Bueno, Rubén, entonces te pedimos finalizar con esta muy completa charla con una oración, con una elevación del pensamiento. Y te agradecemos nuevamente por haber aceptado esta invitación. No, yo soy el que agradece, como dije al principio, ¿tá? Te agradezco a ti, Abel, a Fusenda y a todos los que nos acompañaron. Bueno, vamos a invitarlos entonces nuevamente a cerrar los ojos.